bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bueno, pues bien, nos sentamos y bueno, simplemente pues agradecer a don Juan de Dios que esté aquí, aparte de, bueno, pues de que aparte de que es el jefe, también mi jefe también, pues es amigo y es de luego es una delicia que esté aquí don Juan de Dios. Es ante uno de los sacerdotes, bueno, pues que en todo el ámbito de familia y de moral es uno de los mayores expertos del mundo. Entonces es el catedrático de teología moral en la Universidad de San Damaso, muchos años, y tiene infinidad de publicaciones. Luego además también es especializado mucho en todos los ámbitos de familia, o sea, durante mucho tiempo, ¿no? Han sido los máximos impulsores de toda la teología de familia, teología del cuerpo de Juan Pablo II, en Roma y aquí en España. Bueno, es uno de los discípulos de Jesús, de los corazones de Jesús y María. Y bueno, pues en fin, yo el otro día en la mesa decía, ya que es un experto en teología moral y en tema de familia, además del tema de la amistad, que cualquier pregunta que tengas aprovechar, que por caso tenemos a don Juan de Dios aquí, así que vamos a aprovechar también, si no le importa a don Juan de Dios, que luego preguntas sean también de la charla y también de otros temas. O sea, aprovechar por favor, porque de luego es una delicia contar con la presencia de don Juan de Dios. Don Eduardo, muchísimas gracias y nada, adelante. Póntelo como quiera, don Juan de Dios. Muchísimas gracias, don Fernando. Buenas noches a todos. Encantado de estar aquí de nuevo en esta parroquia tan querida para meditar y para profundizar en esta cuestión que me propuso Gabriel Alonso cuando me escribió, invitándome a profundizar en el tema de la amistad, y particularmente quería tocar el tema de la relación entre la amistad y la esperanza. Cuando he llegado aquí tenía unos minutos y he visto que don Fernando tenía en su despacho este texto que es tan cuaresmal, que es la vida de Moisés, de Gregorio de Nisa. Y comienza del siguiente modo, porque cuando lo he leído digo, bueno, pues con este texto podríamos comenzar. Dice así San Gregorio de Nisa en este clásico de Cuaresma, la vida de Moisés. Estamos meditando el Éxodo durante este tiempo y comienza así este libro. Es un libro del siglo IV, escrito por este padre capadocio, Gregorio de Nisa. Dice: en las carreras de caballos, los espectadores, acuciados por el deseo de ganar, gritan animando a sus favoritos, aun cuando éstos corran con avidez. Desde las tribunas, sus ojos van tras los corredores como si los impulsaran para correr más deprisa. Asimismo, parecen empujar a los caballos, moviéndose hacia adelante y agitando sus brazos al aire como si les fueran dando latigazos. Saben que esto en nada contribuye a la victoria, de nada sirve para ganar, pero con gritos y gestos manifiestan sus vivos deseos en favor de los competidores. Algo así me parece estar haciendo yo contigo, mi querido amigo y hermano, mientras tú compites admirablemente ejercitándote en la virtud, carrera divina, con pasos ligeros y constante esfuerzo para conseguir la recompensa a que Dios nos llama desde el cielo. En esta obra hay un término que tiene que ver con la esperanza y que se funda en la epístola que leímos el domingo pasado de San Pablo a los Filipenses. Como recuerdan, dejando lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro, habiendo sido alcanzado por Cristo, para ver si consigo el premio al que Él me llama desde la vida eterna. Este correr hacia adelante, que tiene que ver con el movimiento de la esperanza, tiene que ver con una palabra que es fundamental en esta obra de San Gregorio de Nisa, que es epéctasis, ¿no? Un esfuerzo, una carrera hacia adelante, atraídos por la meta, por el premio al que Dios nos llama.
es un poco el movimiento también de la Cuaresma. Bien, dicho esto, como obertura, podríamos decir, paso a enmarcar un poco mi exposición. La pregunta por el futuro del cristianismo se formula hoy en un clima de una gran incertidumbre cultural. El futuro de la fe, el futuro de la sociedad, el futuro del mundo, del planeta Tierra, todo parece amenazado y al mismo tiempo como entrelazado. En un mundo globalizado, la fe, la sociedad, la cultura, la creación. Un filósofo francés contemporáneo, Fabrice Hachach, escribió hace unos años un libro en el que recopilaba algunas conferencias que había pronunciado anteriormente y lo tituló «Puesto que todo está en vías de destrucción». Ese fue el título del libro, que estaba inspirado en un versículo de la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 11, a la que sigue una exhortación de San Pedro a la vida santa, que santa y piadosa debe ser vuestra conducta mientras esperáis y apresuráis la llegada del día de Dios. Esta incerteza ante el futuro que todos experimentamos ha hecho surgir con fuerza, de nuevo, la pregunta por la esperanza. Si recuerdan, el año 2008, el Papa Benedicto XVI escribió su segunda encíclica titulada Spe Salvi. En esperanza fuimos salvados, Romanos 8:24. Precisamente lo propio de la visión cristiana sobre el futuro es afrontarlo, mirarlo con la lente de la esperanza. La esperanza, no es un mero optimismo ingenuo que simplemente desea que el futuro sea mejor, que las cosas vayan mejor de lo que van, sino que al ser una virtud y una virtud teologal, la esperanza moviliza, nos pone en marcha, como hemos escuchado en este texto de obertura, para que el futuro llegue, para que el futuro acontezca. La esperanza es una virtud singular porque es al mismo tiempo una pasión, un afecto y una virtud teologal. Como afecto tiene como un doble nivel. El primer nivel es el que se dirige a un bien que es posible alcanzar por las propias fuerzas, aunque sea difícil, arduo. Es lo que los antiguos llamaban esperare. Pero también hay otro nivel que es el que se dirige a un bien que solo se puede alcanzar con la ayuda del otro, que no está en nuestra mano. Es como un niño pequeño que no llega a alcanzar un vaso y llama a su hermano o llama a su madre y le dice: oye, ¿me puedes alcanzar por favor el vaso, que no llego? Hay cosas a las que llegamos, hay muchas otras, sin embargo, a las que no llegamos. Y este segundo nivel de la esperanza como afecto, como pasión, los antiguos lo llamaban expectare. Hay una diferencia, por lo tanto, entre esperare y expectare. Si en el primer caso se verifica un aumento de tensión, de potencia, en el segundo se verifica como una novedad intencional. En la visión cristiana de las virtudes, las obras no llegan por nuestro esfuerzo aislado, individual, sino que, dado que la vida es más grande que nosotros, que nos supera, que nos excede, el hombre ha de recibir la gracia, la fuerza y apoyarse en Dios, que es el único garante de la esperanza definitiva. La esperanza cristiana, por lo tanto, no descansa en nuestras fuerzas, no es individualista, sino que es comunitaria, tiene un carácter familiar. Esperamos juntos, y esperamos juntos con Cristo, que nos introduce en su relato y nos relaciona entre nosotros, nos vincula entre nosotros. La novedad que introduce la esperanza en el movimiento intencional de la acción humana es la de dirigirse a un amigo, buscar el apoyo de un amigo por el que se haga posible alcanzar eso que nos excede, que es la bienaventuranza eterna, la vida eterna, la comunión con Dios.
Pero hemos de reconocer que, siendo esto así, que la esperanza tiene que ver con la amistad, pues vivimos tiempos un poco difíciles para la amistad. Si para los antiguos la amistad era el más exaltado de los amores, para los modernos no despierta mucho interés, podríamos decir, la amistad. Hay un cierto desinterés moderno por la amistad, porque para el hombre moderno todo vínculo representa como una amenaza a mi libertad, que es concebida como una autonomía solipsista. Y por lo tanto, no es fácil trabar amistades en el mundo moderno. Y además, por si fuera poco, en el mundo posmoderno ha habido una generalizada banalización de la esperanza. Hoy, para ser amigo, muchos de nuestros jóvenes dicen que basta con apretar un botón en el móvil, movido por una simpatía superficial, me gusta, por un gusto momentáneo, y ya tenemos muchos amigos, ¿no? Yo quiero tener 1 millón de amigos en la red, le pulsa uno like y está en la red y tiene muchos amigos, cuando en realidad es un solitario interconectado, no tiene ningún amigo, está más solo que la una, podríamos decir. Por lo tanto, la modernidad promueve amistades superficiales, amistades, podríamos decir, de baja intensidad. Y como la amistad hoy es de baja intensidad, así también la esperanza. Es posible, sí, tener cientos de amigos a los que nunca hemos visto, ni tratado, ni sabemos quiénes son. Lo único que nos mueve, lo único que nos une es un fugaz me gusta, a través de un emoticono, pues eso es lo que nos vincula. La amistad posmoderna se rige por la emoción del momento y por la sinceridad, que es como la nueva virtud, entre comillas, que sustituye a la verdad como criterio. Lo importante es ser espontáneo, ser sincero con uno mismo. Por eso no estará de más profundizar en cómo han entendido la amistad los antiguos y los teólogos cristianos. ¿Qué significa la amistad? Si queremos vincular la amistad y la esperanza, vamos a ver cómo entendían los antiguos la amistad. Me voy a detener brevemente en 2 fuentes principales de la antigüedad sobre la amistad, que son Aristóteles y Cicerón. Aristóteles es el gran filósofo antiguo de la amistad. A ella le va a dedicar los libros 8º y 9º de la Ética Nicómaco. A su juicio, a juicio de Aristóteles, el amor de amistad o la filía es muy necesario, pues sin amigos nadie desearía vivir aunque poseyera todos los demás bienes. El gran tema de Aristóteles va a ser, como todos los filósofos antiguos, el tema de la felicidad, y Aristóteles nos va a decir que el hombre feliz necesita amigos. La amistad es, por lo tanto, un ingrediente de la felicidad. Y dice Aristóteles, en el libro 3º de la Ética Nicómaco, lo siguiente: lo que podemos por los amigos, de algún modo lo podemos por nosotros mismos. Esta expresión que es muy potente, que es como un axioma que formula Aristóteles en este libro 3º, e indica para él que el hombre es un animal social, un animal político, un ser dependiente. Aristóteles va a distinguir 3 tipos de amistad: la amistad deleitable, la amistad útil y la amistad virtuosa. Las 2 primeras, la amistad deleitable y la amistad útil, son amistades accidentales, son amistades imperfectas, poco duraderas, frágiles. La de utilidad será más frecuente en el anciano, mientras que la placentera va a ser más abundante en los jóvenes. La tercera, la amistad virtuosa, es la verdadera, la plena, la perfecta, pues es la de aquellos que quieren el bien por ellos mismos, no por otro fin, como sucede con el bien deleitable o con el bien útil. Podemos decir, por lo tanto, que existe para Aristóteles una relación entre el tipo de amistad y el tipo de bien que los amigos comparten y quieren el uno para el otro.
La amistad verdadera, para Aristóteles, la amistad virtuosa, es la amistad de carácter, que se basa en el bien y la virtud y exige amar al otro por sí mismo, no por el bien deleitable que me proporciona ni por el bien útil, sino por él mismo. Se dan entre los amigos virtuosos similares intereses y hay un acuerdo en lo que es importante. El otro personifica en sí mismo el bien y la virtud. La amistad virtuosa, para Aristóteles, tiene como características la reciprocidad, el reconocimiento mutuo, la benevolencia, el carácter excelente, la concordia, conviviendo y pasando mucho tiempo juntos, y el recto amor a uno mismo. Afirma en el libro octavo Aristóteles, dice, cito, «La amistad perfecta es la de los hombres buenos e iguales en virtud, porque éstos quieren el bien el uno del otro en cuanto son buenos, y son buenos en sí mismos. Y los que quieren el bien de sus amigos, por causa de estos, son los mejores amigos, puesto que es por su propia índole por lo que tienen esos sentimientos, y no por accidente. De modo que su amistad permanece, es duradera, mientras son buenos, y la virtud es una cosa permanente, es un hábito difícilmente removible». Una relación así, dice Aristóteles, no es fácil, es escasa y es valiosa porque tiene sus exigencias. Junto a la benevolencia recíproca y la manifestación de la amistad perfecta exige el ejercicio, el cultivo de la misma, el trato frecuente en la comunidad de vida. Si la ausencia se hace larga, ésta corre el peligro de deshacerse en el olvido. Junto a esto es necesaria también una cierta semejanza, una cierta igualdad entre los amigos. La comunidad de visión entre ellos y el pensar común, la visión común, podríamos decir. Se trata en definitiva de una tarea, de un trabajo común, de un arte, la de ser amigos y profundizar en ese camino de la amistad. El filósofo, Aristóteles, la presenta como un camino hacia la virtud y no como un fin en sí mismo. La amistad para Aristóteles es para la virtud y esta, la virtud, para la felicidad del individuo, que se da en la autarquía, en la independencia de aquel que obra virtuosamente y contempla la verdad. De este modo, para Aristóteles, el origen y el fin del hombre es ser principio de sí mismo, autarqués, sin depender de otros o de condiciones externas. Sin reducirse a pura utilidad, la amistad existe, según Aristóteles, para la autosuficiencia, que solo es posible alcanzar con los otros. Necesitamos amigos, dice Aristóteles, para ser virtuosos, pero una vez que somos virtuosos, somos autosuficientes y podríamos prescindir de ellos. En cierto modo, podríamos pensar que lo que realmente importa para Aristóteles no es la amistad, sino la virtud. Por eso, a pesar de valorar altamente la amistad, esta es reconducida a un medio para algo ulterior, la autarquía. Vemos, por lo tanto, que la amistad en Aristóteles tiene sus luces y sus sombras. Pasemos al segundo autor antiguo, Cicerón. Marco Tulio Cicerón es un jurista, político, filósofo y orador romano. Al final de su vida escribe un tratado sobre la amistad, justo el año 44 a.C., muere el año 43 a.C., y el protagonista es Lelio, que acaba de perder a su amigo Escipión y habla con sus yernos sobre la práctica de la amistad. La muerte de Escipión, el amigo de Lelio, enmarca el final de la Edad de Oro de la República, anteriormente administrada por un pequeño grupo de hombres unidos por amistad. Cicerón justifica la práctica romana de la amistad con argumentos teóricos y filosóficos y los convierte como en un programa político, una necesidad para que la sociedad recupere esta virtud de la amistad. Cicerón dedica esta obra a Ático, un amigo suyo íntimo. Recordando cómo Ático le había acompañado a lo largo de toda su vida, estaba al final de su vida, Cicerón define así la amistad Cicerón. No es otra cosa, dice,
que la concordia o la concordancia respecto a todo lo divino y todo lo humano, acompañada de buena voluntad y amor. Lo que tiene que ver con las cosas divinas y humanas alude a la sabiduría, lo que podríamos denominar la sabiduría de la amistad. Para Cicerón, la amistad, por lo tanto, supone una concordancia en las cosas divinas y en las cosas humanas. Es una unión, dice Cicerón, entre lo intelectual y lo afectivo. Y cada uno de ellos, lo intelectual y lo afectivo, forman como una doble vertiente. Respecto a los seres superiores, en relación a los cuales el afecto es una inclinación, y respecto a los más próximos, en relación a los cuales el afecto implica la voluntad. El elemento afectivo aparece en Cicerón como acompañamiento, como concomitante, pero no estrictamente necesario para la amistad. Otra idea interesante, sugerente de Cicerón en esta obra, es que el amigo cierto se distingue en la situación incierta, en las adversidades, en los momentos de dificultad, en los peligros, en los momentos oscuros, es donde se prueban verdaderamente los amigos. Es cuando podemos cerciorarnos de quiénes son nuestros verdaderos amigos. No cuando las cosas van bien, sino cuando las cosas pues, se ponen difíciles. Siguiendo de cerca a Cicerón, el historiador Salustio, en boca de Lucio Sergio Catilina, un conspirador que quiso acabar con la República Romana en el siglo I a.C., este personaje, Catilina, reúne a sus amigos y cómplices en un lugar reservado de su casa y les expone su plan de sedición con su estudiada retórica y les dice lo que para él es la amistad. Dice Salustio en boca de Catilina: la amistad es querer lo mismo y rechazar lo mismo. Esto es la firme amistad. Es decir, para la tradición ciceroniana, la amistad es idem velle, idem nole, querer lo mismo y rechazar lo mismo. Esto es lo que caracteriza a los amigos. Con estas dos fuentes, el cristianismo va a elaborar, digamos, su idea de amistad. Voy a detenerme en tres autores cristianos: San Agustín, el Redo de Rielbó y Santo Tomás de Aquino. San Agustín, en el libro de las Confesiones, nos revela que él tuvo muchos y buenos amigos. Nos habla de Romaniano, de Alipio, de Nebridio. Agustín era un hombre que tenía amigos. Era importante para su vida, porque para Agustín la amistad es un hermoso bien. Encontramos ya en estos pasajes del libro de las Confesiones como varias notas de la amistad según San Agustín. Necesita constancia, incondicionalidad y gozar de ella. Además, podemos descubrir que Agustín distinguía diferentes tipos de amistad según las edades de la vida. Hay amigos de juventud, hay amigos de madurez, hay amigos de adultos y hay amigos ancianos en el ocaso de la vida. Y sobre todo para San Agustín va a ser su aportación más importante. La amistad se funda, la verdadera amistad se funda en Dios. Tiene que ver con la virtud de la religión. En la obra Contra los académicos, hablando de su amigo Alipio, Agustín hace referencia a la definición de amistad de Cicerón. Y confiesa Agustín que esta definición de Cicerón, la concordancia en las cosas divinas y humanas con benevolencia y afecto, como hemos escuchado, la encontró en un pequeño libro de Cicerón, sobre la amistad que hemos citado, después de haber leído el Hortensio. Como saben, Agustín es un retórico que le gustan los buenos libros, le gustaba leer, su conversión tiene que ver con la lectura, y el Hortensio de Cicerón va a ejercer un papel muy influyente en San Agustín. Para San Agustín, como para Cicerón,
La experiencia profunda de la amistad y la reflexión sobre la misma están inseparablemente unidas. Es decir, Agustín nos habla de la amistad porque la vive, porque la experimenta y nos acerca, digamos, como a la experiencia de la amistad. Y como decía, el punto de vista original de San Agustín es que la verdadera amistad es la que viene como originada por Dios. La verdadera amistad viene de que Dios une a los amigos consigo mismo y entre sí mediante su amor, como si fuera un pegamento, dice. La palabra latina que utiliza para pegamento es gluten. Por lo tanto, para Agustín, el amigo es como un don de Dios. La verdadera amistad procede de Dios, está originada por Dios. Y así va a subrayar Agustín la dimensión espiritual y al mismo tiempo personal de la amistad. El influjo de Agustín es muy grande en toda la Edad Media. En el tema de la amistad, San Agustín, que como hemos visto recibe el influjo de Cicerón, va a influir en San Bernardo. San Bernardo, como saben, es un hombre importante en el siglo XII, es la gran figura del movimiento cisterciense que reforma Cluny, fundador y abad de Claraval, San Bernardo, que va a renovar la vida monástica de su tiempo. El acercamiento de San Bernardo a Cristo es profundamente experiencial, afectivo, subrayando la humanidad y el carácter histórico que tiene el misterio de Cristo, que le orienta hacia la escatología, hacia el fin de los tiempos. Para San Bernardo, el monasterio va a ser una escuela de amor, una escuela de caridad. Y la oración, más que la discusión, es el camino privilegiado para unirse a Dios, para vivir la caridad. La austeridad y la pobreza de los cistercienses va a estar en estrecha relación con la esperanza de la vida eterna. Si la obediencia tiene que ver con la fe, si la virginidad tiene que ver con la caridad, la pobreza cisterciense va a tener que ver con la amistad y con la esperanza. Hay dos discípulos de San Bernardo, el Redo de Rielbo y Pedro de Blois, que van a escribir obras dedicadas a la amistad espiritual, que suponen como dos adaptaciones de la obra de Cicerón sobre la amistad. Para el Redo, los monjes han de ser amigos en Cristo. De este modo, la fraternidad monástica va a experimentar una evolución que va a desembocar en las órdenes mendicantes, en los fratres, en los frailes, con el cambio cultural que se va a verificar entre el siglo XII y el siglo XIII. Es un cambio que supone un cambio de vida del monasterio hasta la universidad, pasando por las escuelas catedralicias, y va a hacer surgir, digamos, el ideal de la fraternidad de los franciscanos y de los dominicos. El Redo es un monje escocés que abandona la corte del rey hacia el año 1133 e ingresa en la abadía cisterciense de Rielbo. Antes de su entrada en el monasterio ya había leído el libro de Cicerón sobre la amistad. Y va a ser un hombre que va a ser muy decisivo como educador de monjes. Y su capacidad de influjo en los demás va a ser muy notable. Va a escribir una obra sobre la amistad espiritual, en la cual va a inaugurar como un género literario que es el diálogo, como una carta que un amigo escribe a su amigo. Comienza así el libro sobre la amistad espiritual, dice el Redo: aquí estoy yo, es un monje que escribe a otro monje que se encuentra en otro monasterio, allí estás tú, y entre nosotros espero que esté Cristo. Fíjense cómo va a unir la amistad con la esperanza. Aquí estoy yo, allí estás tú, que eres mi amigo, y espero que entre nosotros esté Cristo. Cristo es la esperanza de que los monjes lleguen a ser amigos, verdaderamente amigos. El Redo afirma que la amistad es fruto del afecto y de la razón, y la plenitud de la amistad es que genera una unidad espiritual profunda entre los amigos, en este caso entre los monjes. Para el Redo es un bien vivir en comunidad, es un bien vivir en familia, vivir en sociedad.
Y el Redo va a traducir, podríamos decir, de este modo, 1 Juan 4,16, cuando San Juan dice que Dios es amor, que Dios es caridad, dice el Redo. Dios es amistad, y el que permanece en la amistad, permanece en Dios. Este abad no pretende explicar lo que es la amistad, cuanto enseñar a buscarla y enseñar a practicarla, siempre acercándose a Cristo de un modo muy cercano a su humanidad y a su afectividad. En realidad, la teología del siglo XII va a introducir, a medida que se conocen las obras de Aristóteles, fíjense que tanto San Agustín como San Bernardo y el Redo siempre dependen de Cicerón. A partir del siglo XII se van a conocer las obras de Aristóteles y esto va a enriquecer, digamos, con dos fuentes filosóficas, Cicerón y Aristóteles, el pensamiento medieval entre el siglo XII y el siglo XIII. De modo que la amistad en la teología del siglo XII se va a ir introduciendo progresivamente en la teología, y así Pedro Abelardo va a usar la analogía de la amistad para explicar la creación, para explicar la relación Dios-mundo. Más adelante Ricardo de San Víctor va a emplear la amistad para explicar la Trinidad, las relaciones intratrinitarias entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y posteriormente Pedro Lombardo va a utilizar la amistad para explicar la gracia. La creación, la Trinidad, la gracia, tres tratados importantes de la teología, van a ser influidos por esta analogía de la amistad. Y así podemos llegar a Santo Tomás de Aquino, que va a hacer una gran síntesis de todo el pensamiento anterior, desde Aristóteles, Cicerón, Agustín, San Bernardo y el Redo. Dice Santo Tomás de Aquino, comentando esta frase, que es un poco lo que me inspiró la conferencia: lo que podemos por los amigos, lo podemos en cierto modo por nuestros amigos. Esta expresión de Aristóteles aparece 16 veces en las obras de Santo Tomás. Y una de ellas, quizá la más representativa, es cuando Santo Tomás se pregunta en el Tratado de la Bienaventuranza si el hombre puede alcanzar la comunión con Dios. Y se pregunta Santo Tomás si el hombre está bien hecho o no, porque parece que no está bien hecho. Dice Santo Tomás: Dios ha concedido a las criaturas cualidades, facultades, potencias para que alcancen su fin. Y así, por ejemplo, a los osos, comenta Santo Tomás, les ha dado garras para cazar y pieles para defenderse del frío. De manera que un oso, viviendo osetnamente, llega a la felicidad osetna. ¿Por qué? Porque dispone de todo lo necesario para vivir como oso, ¿no? Tiene pieles y tiene garras. Y con eso el oso vive como oso, vive como un oso. Pero sin embargo, dice Santo Tomás, el hombre está creado para la comunión con Dios y parece que no está dotado, como los osos o los demás seres, para alcanzar su fin. El hombre no puede alcanzar su fin por sí mismo. ¿Y eso cómo es posible? Que Dios llame al hombre a la comunión con él y el hombre no pueda, por sí solo, por sus fuerzas naturales, alcanzar a Dios. ¿Cómo es posible? Y Santo Tomás, en su respuesta, dice: es verdad, Dios no ha dado al hombre su capacidad para llegar a él naturalmente, pero le ha dado la libertad, dice Santo Tomás, para que se convierta a Dios, que le hará feliz. Porque lo que podemos por los amigos, de algún modo lo podemos por nosotros mismos. Dice Santo Tomás cuando comenta esta expresión de Aristóteles en el comentario que tiene sobre la Ética Nicómaco, dice lo siguiente Santo Tomás, dice: el autor, Aristóteles, dice que son posibles las cosas que podemos hacer por nosotros, y en esto se incluyen también las cosas que se hacen a través de los amigos, porque las cosas que se hacen por medio de los amigos, en cierto sentido, se hacen también por nosotros, en cuanto que el principio de ellos está en nosotros, considerando que ellos hacen esto por nosotros. Si volvemos al ejemplo, ¿no?, del niño que le pide a su hermana que le alcance un vaso porque no llega, digamos que el principio de la acción del niño parece que está en él, porque a través de su hermana consigue el vaso, ¿no? Y por lo tanto parece que el principio de la acción de los amigos
puede ser también el principio de nuestra acción, ¿no? La acción inicia en el niño se da cuenta que no puede llegar al vaso, llama a su hermana, por favor, ¿me puedes alcanzar el vaso? Muchas gracias. Entonces, la acción del niño, a través de su hermano en este caso, termina y parece que tiene un inicio en él. Santo Tomás va a ir mucho más allá de Aristóteles, porque evidentemente lo que afirma Aristóteles, como hemos visto, se mueve siempre en el plano natural. Y Santo Tomás se pregunta si Dios puede ser amigo del hombre. Para Aristóteles esto es imposible por la grande semejanza que hay entre Dios y el hombre. Y sin embargo, para Santo Tomás es posible. Dios va a ser amigo del hombre. ¿Para qué? Para que el hombre pueda alcanzar el fin último de la bienaventuranza eterna, de la visión amorosa de Dios. El deseo de ver a Dios está inscrito en nuestro corazón, pero no puede ser satisfecho por nosotros mismos, por nuestras fuerzas naturales. Solo es posible realizar este fin, este deseo, por un don, por una gracia. Y por lo tanto la esperanza va a unir, digamos, el don de Dios al deseo humano. Y aquí es donde va a entrar la amistad. El dinamismo de la gracia provoca que Dios y el hombre colaboren activamente, como hacen los amigos, que buscan algo juntos, Dios y el hombre actuando juntos. Si recuerdan, en el Evangelio de San Mateo, tras la petición de la madre de los Zebedeos, de Santiago y Juan, cuando Jesús les pregunta a los hijos del trueno, ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? Pues Santiago y Juan responden, podemos, porque lo que podemos por los amigos, de algún modo lo podemos por nosotros mismos. Apoyándose en esta reflexión aristotélica, Santo Tomás va a afirmar que no todo amor es una amistad, porque la amistad requiere reciprocidad, requiere una mutua amatio, un amor mutuo entre los amigos. La amistad, por lo tanto, entre Dios y el hombre requiere reciprocidad, mutua benevolencia, y se cimenta sobre alguna comunicación. La amistad, por requerir reciprocidad, pide una comunicación entre los amigos. En el caso de la amistad con Dios, Santo Tomás va a decir que la amistad entre Dios y el hombre se funda en una comunicación de la bienaventuranza eterna. El versículo central para explicar esto, según Santo Tomás, va a ser Juan 15:13. No os llamo siervos, sino a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Esto dice Jesús en la última cena, en los discursos de despedida en el cenáculo. Y comenta Santo Tomás este versículo del siguiente modo: el signo de la amistad entre Cristo y los discípulos es doble, por parte de los discípulos y por parte de Cristo, ¿no? Hay una reciprocidad en esta amistad entre Cristo y los discípulos. Por parte de los discípulos, el signo de la amistad consiste en la observancia de los mandamientos, singularmente del amor entre los discípulos. Vosotros sois mis amigos, dice Jesús, si hacéis lo que yo os mando. Si cumplís mis mandamientos y os amáis entre vosotros. Por parte de Cristo, el signo de la amistad es la revelación y la comunicación del amor del Padre por el Espíritu Santo. Lo que va a comunicar Jesús a sus discípulos es la comunión que Él tiene con el Padre. La comunicación de una comunión es, por lo tanto, el fundamento de la amistad. La causa de la amistad con Cristo se encuentra en la elección personal de Él. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he elegido como amigos, para comunicaros la comunión con el Padre. Dice Santo Tomás, de los amigos siempre esperamos lo mejor. De amicis maxime esperamus. De los amigos, en efecto, siempre esperamos lo mejor. Y Cristo, dice Santo Tomás, es el mayor de los amigos y el mayor de los sabios. Por eso de Él esperamos siempre lo mejor y Él nos comunica la máxima sabiduría, que es su comunión con el Padre. Dios como amigo se encuentra, por lo tanto, no solamente en el centro de la caridad, sino también en el centro de la esperanza. La caridad nos une a Dios y la esperanza nos mueve hacia Dios.
Dios va a ayudar al hombre, por lo tanto, en este movimiento de su deseo y de la esperanza para que pueda verdaderamente alcanzar la comunión con Él. Dios, amigo, es fin, pero al mismo tiempo apoyo, ayuda, amigo, que nos favorece para que podamos alcanzar la bienaventuranza, que es lo más deseado por el hombre. La esperanza, por lo tanto, la virtud de la esperanza consiste en un movimiento del hombre hacia Dios, pero que requiere del apoyo en la generosidad divina, que requiere apoyarse en la amistad de Cristo, para que el hombre pueda verdaderamente alcanzar este bien arduo y difícil que es la comunión con Dios. Caridad y esperanza están así intrínsecamente unidas en este movimiento del hombre hacia Dios. El movimiento intencional de la esperanza se dirige hacia Dios, sí, como fin, como objeto, pero ahora bien apoyándose en Él como en un amigo. Sí, lo que podemos por los amigos, lo podemos por nosotros mismos. Lo que podemos por Cristo el amigo, ahora lo podemos por nosotros mismos. Vivimos tiempos convulsos donde la incertidumbre, decíamos al principio, y el temor ante el futuro provocan una pérdida notable de la esperanza. Esta desesperanza en la que vive el hombre contemporáneo, que ya los antiguos relacionaban con la acedía, el demonio del mediodía, que se caracteriza fundamentalmente por el tedio de obrar, ¿no? Cuando el hombre se dirige hacia el fin de la felicidad y ve que no puede alcanzarlo por sí solo, pues se viene abajo, ¿no? Y entonces entra en depresión, que es la gran enfermedad de nuestro tiempo. Los antiguos definían la acedía con dos expresiones: el tedio de obrar, ya no tengo ganas de obrar, ¿por qué? Porque haga lo que haga, va a dar igual, y la tristeza que proviene de no poder alcanzar el bien divino. Tedio de obrar y tristeza por alcanzar el bien divino son las dos componentes de la acedía, que es el demonio del mediodía, dice Bagrio Póntico, y que paraliza toda la actividad del hombre, porque como considera que no va a poder llegar a la felicidad, pues es igual. Es, volviendo al texto con el que iniciábamos, como si el que está animando a sus caballos y está empujándoles desde la grada, sí, como no va a ganar, pues me da igual, ya pues bajo los brazos y no animo ni nada, no hago nada, porque como va a perder, va al último mi caballo, pues no hay nada que hacer y desespera. La acedía es la enfermedad espiritual del hombre contemporáneo, que es un movimiento de fuga del espacio y del tiempo. La esperanza cristiana, sin embargo, no nos saca del tiempo y del espacio, porque la esperanza cristiana se concentra en la carne, se concentra en el cuerpo. Tiene su quicio en lo que vamos a celebrar, la muerte y la resurrección de Cristo. Nuestra esperanza es Cristo muerto y resucitado. La Iglesia nos regenera a la vida criatural y nos genera la vida eterna en Cristo a través de la Eucaristía. Los sacramentos son, por lo tanto, como la lengua de la esperanza cristiana. Son espacios comunes, los sacramentos, modos comunes de relacionarse, de tejer vínculos que se abren al Padre, origen y destino, y que nos van haciendo más y más amigos de Cristo. Tratar la Eucaristía, cultivar la Eucaristía, es experimentar que lo que no podemos por nosotros mismos, de algún modo lo podemos por Cristo el amigo que da la vida por nosotros, porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. La virtud de la esperanza encuentra así su esencia en que el movimiento del hombre hacia Dios se apoya en Cristo como un amigo, el mayor de los sabios y el mejor de los amigos. Muchas gracias. Bueno, pues nada, vamos a tener un espacio de preguntas, por favor, si queréis. Muchas gracias, don Juan de Dios. La verdad es que salen muchísimas y muchas preguntas, pero bueno, si adelante, ¿no? Sacamos el micrófono. Y venga, a ver, animaros. Bueno, ¿por qué? Sí. Bueno, pues, ¿cómo mejorar nuestra amistad con Dios a partir de la oración?
Bueno, pues tenemos indicado el camino de los sacramentos, ¿no?, donde se funda la esperanza cristiana, profundizar en nuestra vida sacramental, y profundizar en nuestra vida sacramental implica, lógicamente, profundizar en nuestra vida familiar, porque los sacramentos son acciones de Cristo en la Iglesia, y la Iglesia es, digamos, la familia de Dios, ¿no?, la familia de los amigos de Dios, y por lo tanto los sacramentos nos impulsan a crear lazos entre nosotros, a crear comunión entre nosotros, y la primera comunión es entre el hombre y la mujer, y a partir de la familia extenderla a toda la sociedad. Es decir, la esperanza cristiana tiene como su foco en la Eucaristía, porque es Cristo, y a partir de ella se irriga hacia todas las relaciones y vínculos sociales, empezando por la familia. Así que si queremos crecer en esperanza, cultivemos la amistad con Cristo en la Eucaristía y cuidemos nuestras relaciones con los seres más próximos y queridos, que por círculos concéntricos inhalan esperanza a toda la sociedad. Es decir, la esperanza de la Iglesia es inseparable de la esperanza de la sociedad. Y cultivemos nuestras amistades. Para eso necesitamos, pues, trato, vernos, comunicarnos a nivel profundo, claro. Fíjense cómo la pandemia creo que ha afectado fundamentalmente, como saben, al tacto, al olfato y al gusto, que son los sentidos más vinculados a nuestra corporeidad y de alguna manera sentidos muy sacramentales. Bueno, pues hay que recuperar, ¿no?, esos sentidos para poder verdaderamente ejercitarse en la amistad con Cristo y con los más próximos. En fin, así. Sí, Juan de Dios, también tengo una pregunta, porque esto de la falta de esperanza, la cería, está claro que es un mal. Últimamente, estamos comentando profesores, psicólogos, sacerdotes, que mucha gente joven ha caído después de la pandemia en barrena con unas falta de ánimo, ansiedades, depresiones. Bien, la amistad con Cristo, la caridad, nos va a dar esperanza, es el fundamento de la esperanza, pero ¿qué lugar ocupa también ahí tener amigos cristianos? Es decir, crear un ambiente de amistad. ¿Qué importancia puede tener también para reforzar un ambiente en nuestros ambientes amigos? O sea, los amigos necesitan un ambiente. Crear ambientes es decisivo hoy. Crear entornos. Benedicto XVI, en esa carta que escribió el año 2019 sobre los abusos sexuales en la Iglesia, hablaba de los hábitats de la fe. Los hábitats de la fe, los ambientes de la fe. Esos son necesarios para poder cultivar la amistad con Cristo y con los demás. Y por lo tanto, una de las misiones para sacar al hombre de esa desesperanza, de esa desesperación a veces, es indudablemente generar ambientes. Es decir, regenerar al sujeto en la esperanza supone aprender a generar ambientes donde verdaderamente se pueda cultivar lo humano, donde se pueda cultivar la amistad humana y la amistad con Cristo, que es inseparable de la amistad humana. Así que tenemos esa misión de generar ambientes. En muchos sitios no hay ambientes, ¿no? Hay mucha gente que dice, ¿dónde encuentro yo un amigo? ¿Dónde encuentro yo un ambiente propicio para que mi humanidad se despliegue y donde verdaderamente pueda encontrar? En fin, yo que hablo con muchos matrimonios y familias, pues hay muchos jóvenes que no saben con quién casarse. ¿Por qué? Porque no hay ambientes, ¿no? ¿Dónde encuentro yo un chico o una chica que, en fin, que humanamente merezca la pena? Ya no sé que ya no solo que sea creyente, que también, pero porque es que van las dos cosas a la par. Entonces, tenemos que generar esos hábitats de la fe, como llama Benedicto XVI, para que la esperanza pueda crecer, porque la esperanza, como he dicho, es comunitaria, requiere una comunidad, y una comunidad viva. Por orden, primero Carmen, luego se lo pasas luego a Juan. Con la introducción
y al escuchar la conferencia me ha venido a la mente el entusiasmo, que como algo personal y humano y respuesta a la fe, la esperanza y la caridad. ¿Podría considerarlo así? Sí, sí. O sea, la palabra griega, como sabe, entusiasmo, tiene que ver con ese movimiento hacia Dios, ¿no? Y los antiguos lo relacionaban con el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, esa fuerza que nos lleva hacia adelante, esa dinamis, ese entusiasmo, los antiguos lo relacionaban con el instintus divinus, es decir, con el Espíritu Santo. Y por lo tanto, evidentemente, el Espíritu Santo es nexo, es vínculo, y es aquel que nos concede amigos en el Señor. Y necesitamos, evidentemente, la fuerza del Espíritu, que une, que conecta a las personas, pero a nivel profundo, no simplemente hoy estar conectado no basta, sino que hay que entrar en comunión profunda. Y sí, ese es el movimiento del Espíritu. Es decir, que es algo que tenemos que impulsar un poco. Yo reconozco que a estas alturas de la vida pienso que he perdido, que no he tenido ese impulso que he llevado a tomar las cosas relacionadas con Dios en un nivel muy a nivel de personal, sin ser capaz de explosiones de entusiasmo. sí. O sea, yo creo que si leemos, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles, que lo leeremos ahora en tiempo de Pascua, pues lo que vemos es que hay un entusiasmo inicial en los primeros cristianos por difundir el acontecimiento de la resurrección de Cristo. Y eso, ya digo, es obra del Espíritu, ¿eh? No es que ellos eran muy animosos y muy, digamos, naturalmente echados para adelante, como se suele decir, ¿no? Sino que el entusiasmo es un movimiento que viene del Espíritu, que les hace valientes en la confesión de la fe y les da verdadero empuje. Creo que necesitamos empuje hoy para sacar las cosas adelante, porque si no, las cosas solas no salen. Necesitamos empuje, ¿no? Personas con empuje para generar una nueva cultura, para generar estos ambientes, para, ver cómo acercamos al hombre de hoy a Dios. No es inmediato, no basta, podríamos decir, lo que llamamos una pastoral de conservación, sino hace falta una pastoral verdaderamente misionera, pero también inteligente. No hay que hacer por hacer, sino hay que saber, digamos, el Espíritu Santo es el espíritu de la verdad y de sabiduría, además del espíritu de amor, pero que sí que es fuego que lleva hacia Dios. Dejarnos mover por el Espíritu es muy importante para tener esperanza y para ser amigos de Cristo y amigos de los demás. Así que sí, estoy de acuerdo en que el entusiasmo es un elemento, un ingrediente, podríamos decir, fundamental. Bueno, muchas gracias por la conferencia, porque me ha ayudado mucho y también me deja pensando para ver cómo son mis amistades con mis amigos. Me surgen dos preguntas. La primera, ¿qué importancia tiene la comunidad en nuestra relación de amistad con Jesús? Porque, siempre yo he escuchado, y lo vivo también, que el hecho de tener una comunidad es importante para tu relación con el Señor, que no se puede vivir la fe solo, y por qué eso afecta a mi relación personal con Dios. Bueno, pues yo creo que es muy clara, la necesidad de vivir nuestra amistad con Cristo con otros. Él mismo ha querido formar, digamos, un pequeño grupo de 12 discípulos que ha querido que sean amigos entre ellos. Y como hemos escuchado, es Cristo quien los elige, es decir, no eran amigos antes, algunos eran hermanos, pero no eran amigos antes, y precisamente Cristo les enseña, digamos, a ser verdaderamente iglesia, a ser verdaderamente una comunión de amigos en Cristo. Y eso es todo un proceso de aprendizaje lento, porque como vemos en el Evangelio, pues poco a poco van aprendiendo, es un aprendizaje vital con el Maestro que es Cristo, a ser verdaderamente amigos de Él y amigos entre sí, es decir, amarse de verdad. Y creo que ayuda muchísimo, o sea, creo que en la amistad, digamos, la emulación
es fundamental. Todos hemos tenido experiencia, vamos, yo recuerdo que cuando estudiaba, pues tener al lado gente que estudiaba me ayudaba muchísimo, porque en fin, yo solo pues me hubiera distraído, me hubiera levantado 100 veces, pero si tenía otros dos que estaban ahí, dale que te pego, dando al libro, pues aquí, vamos, nos levantamos hasta que de las 12, que es la hora del descanso, y a las 12:15 estábamos otra vez, dale que te pego. Entonces, estudiar juntos, por poner un ejemplo, estimula, o sea, los amigos nos ayudan enormemente, y la vida comunitaria y la vida común en general favorece enormemente nuestra vida a muchos niveles, a muchos niveles. Entonces, creo que es curioso porque hoy, decía antes, la modernidad experimenta, anhela una nostalgia de comunión, pero y de unidad, ¿no? De lo que llaman globalización, pero después, como decir, el hombre está cada vez más solo, cada vez más aislado, ¿no? O sea, vivimos un mundo globalizado, cada vez más globalizado y cada vez más solitario, ¿no? Porque la gente es amigo ¿de quién? Del móvil, es la única compañía que tiene durante el día, ¿no? Y prefiere estar solo que acompañado, porque el otro es un estorbo. Cuando al revés, el otro es lo que verdaderamente me hace crecer y me pule. Claro, a veces, claro, también discutimos con los amigos y a veces también no tenemos los mismos puntos de vista, etcétera, etcétera, pero todo eso nos genera y nos hace más grandes. San Alberto Magno, el maestro de Santo Tomás, decía: in dulcetine societatis quaerere veritatem. En la dulzura de la amistad se puede buscar la verdad. Buscar la verdad juntos, buscar el amor juntos, creo que eso es decisivo hoy. Y por lo tanto necesitamos comunidades vivas y verdaderos amigos, lo cual, ya digo, no es sencillo, tener buenos amigos. No son muchos los buenos amigos. Y sí, tenemos que meditar sobre qué amigos tenemos, qué apoyos tenemos en nuestra vida. Muchas gracias. La segunda pregunta. Y la segunda Sí. pregunta era si la edad tiene algo, o sea, tener un amigo de distinta edad, o ser mayor, o ser menor, o lo que sea, ¿eso tiene alguna importancia o la autoridad? ¿Se puede ser amigo de alguien que esté por encima de ti, por así decirlo? Bueno, sí, o sea, como decía Agustín, hay amigos de distintas etapas de la vida y también podríamos decir, siguiendo a Agustín, hay amigos que no solamente son coetáneos, sino que son, digamos, mayores o menores que nosotros, ¿no? Esto, evidentemente, cuando uno es amigo de una persona, imaginemos que sabe más o que tiene más experiencia de la vida, ejerce un influjo sobre nosotros. ¿Por qué? Porque tiene un ascendiente, porque tiene una cierta autoridad, por su mayor experiencia, por su mayor conocimiento, y eso hace que esas amistades, que son en cierto modo desiguales, pero que pueden ser verdaderas si hay reciprocidad y nos ayudan a crecer, igual que nosotros, son por ejemplo los hermanos. La fraternidad no es una experiencia de igualdad, atención. O sea, los hermanos han recibido el mismo don, esto es lo que les constituye como hermanos en una familia, pero hay hermanos mayores y hay hermanos pequeños, y los hermanos mayores influyen enormemente sobre los pequeños. No hay más que ver, y cuando hay familias numerosas, vamos, el de 12 años es el que le coge el vaso al de 2, el ejemplo que he puesto, y evidentemente en ese sentido los pequeños crecen y se estimulan y se activan gracias a los mayores, que claro, les hacen espabilar. O sea que sí, se puede tener amigos de diferentes edades y diferentes condiciones, ¿no? Gracias. Don Juan de Dios, muchísimas gracias por la conferencia interesantísima. Y yo tengo una pregunta al hilo de la pregunta que le ha hecho el comentario don Fernando, y es los jóvenes. San Juan Pablo II es verdad que movió muchísimo a los jóvenes a tener esa amistad con Dios. El Papa Francisco también ha hablado de salir a las periferias, o sea, un poco lo mismo, quizás porque a lo mejor no ha movido tanto a los jóvenes y se necesita un poco que los laicos salgamos también, pues un poco, o sea, de nuestra zona de confort, ¿no? A un poco pues hacer que el resto de las personas
vivan esa amistad con Dios. No sé si, o sea, los grupos de Emaús, Getafe, todos estos grupos de laicos que son para evangelizar, si es una forma de ayudar, digamos, a nuestros coetáneos a día de hoy. O sea, yo creo que los últimos papas, porque son los tiempos que vivimos, digamos, han movilizado a la Iglesia en esa urgencia de evangelizar. Y creo que hay que hacerlo con inteligencia. Es decir, no se trata de salir sin un criterio, sino de estar atentos a la transición cultural que vivimos. ¿Por qué lo digo? Porque lo que tenemos, como he intentado explicar, es un sujeto emotivo que es incapaz de amistad. Porque el sujeto emotivo se mueve únicamente por impactos. Entonces, conectar con el sujeto emotivo es relativamente fácil. Porque yo cojo el móvil, le pongo 4 emoticones a uno que está ahí en urgencias y se me echa a llorar casi, ¿no? ¡Ay, gracias, muchas gracias por estar ahí! Pues yo no estoy ahí. Yo estoy en mi casa a 400 kilómetros, ¿no? Entonces, ya he conectado con el sujeto emotivo, pero no me he movido de mi casa. Entonces, yo lo que tengo que hacer es verdaderamente querer a la gente, ¿no? Ser amigo de verdad. Y ser amigo de verdad no es mandar 4 emoticones, ¿no? Es algo más. Entonces, creo que nuestro desafío en este sentido es cómo convertir al sujeto emotivo en un sujeto cristiano, en un sujeto maduro, amigo de Cristo. Entonces, nuestras celebraciones no pueden ser emotivas. Nuestras celebraciones sacramentales no pueden ser emotivas. ¿Por qué? Porque si fomentamos nosotros el emotivismo al sujeto emotivo, pues en lugar de acercarlo a Cristo, le vamos a hundir más en su emoción. Pues la emoción le impide ser amigo de nada. ¿Por qué? Porque vive al albur de las emociones. Entonces, creo que hacia ahí van los papas a verdaderamente evangelizar con inteligencia. Y no es sencillo, porque no es que nosotros despreciemos las emociones. Claro que el hombre tiene emociones, pero no le constituyen las emociones. No solamente vive de emociones el hombre de hoy, vive de más cosas. Y hay que formar un cristiano. ¿Cómo se genera un cristiano? Por eso he apuntado el camino sacramental. Los sacramentos han de ser generativos, no simplemente emotivos. Y para eso hace falta una comunidad viva que celebre. Y ahí tenemos una tarea inmensa de generar ambientes. Pongo un ejemplo. ¿Cómo son nuestros cantos en las celebraciones? Pues ahí lo dejo. Yo a veces digo esto, somos emotivos. ¿Por qué? Porque ¡ay! ¡Qué emoción! ¡Qué canto más emocionante! Pues puede ser un canto emocionante, pero si no es un canto que me lleve a Cristo, es mejor cantar la salve que cantar María, mírame. Porque María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará, pues el sentido de la vista es el sentido emotivo hoy, mírame. Y en la salve decimos, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Muchísimo más rico desde el punto de vista afectivo la expresión de la salve que María, mírame, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la salve no se la sabe la gente y María, mírame se la sabe todo el mundo, porque claro, María, mírame, repita, mírame, tú me miras, mírame, pues claro, es muy fácil de aprender eso. Pero creo que ahí es donde tenemos que verdaderamente hacer un trabajo por evangelizar y transformar al sujeto emotivo en un sujeto maduro. Para eso, evidentemente, necesitamos la familia, que es donde se genera, en primer lugar, al sujeto, y necesitamos una familia de familias, porque la familia sola no puede, necesita la parroquia, necesita la escuela, necesita la sociedad, necesitamos un pueblo cristiano que sabe a dónde va, que es a generar cristianos maduros, santos. Y a eso nos van a invitar los papas, los anteriores y los que vengan. Eso cada uno con su estilo, cada uno con su, personalidad, con su fisonomía, pero creo que son los tiempos que nos toca vivir. Y esto requiere de nosotros verdadera creatividad y generar cultura.
Y esta cuestión de la generar cultura tiene que ver, desde mi punto de vista, con generar esperanza y amistad. Pero en fin, no sé, le he dicho muchas cosas y a lo mejor no le he respondido, no lo sé. Nada. De todas maneras, gracias por la charla. Me gustaría, en un vis a vis, hablar con usted y mirarle a los ojos. Ahí lo dejo. Muy bien. Muchas gracias. Porque cuando uno es capaz de mirar a Dios a los ojos, yo tengo algunos amigos que no creen y dicen que las iglesias están llenas de viejas, y tienen razón. Y yo creo que hay que dar más alegría, más buen humor. Y este amigo mío, cuando hemos estado hablando de cosas muy importantes, decisiones que las que nos jugamos, el puesto de trabajo, mucha gente, le he dicho, mírame a los ojos para que confíe en ti. Entonces yo creo que a Dios hay que mirarle a los ojos. Y una madre sin mirar a los ojos está claro. Efectivamente. Es Dios quien nos mira a los ojos y nos transforma, porque los ojos de Cristo están llenos de amistad y de esperanza. Hay que dejarse mirar por Él y hay que atreverse a mirar a la cruz. Hay que atreverse a mirar ese costado abierto del que emana sangre y agua. En la cruz está la fecundidad de una vida nueva y hay que atreverse a mirar. Mirarán al que traspasaron. Así que no puedo estar más de acuerdo que hay que mirar a Cristo a los ojos y al corazón. Muchas gracias por grabar toda la revisión de autores a la que se ha ido refiriendo. Y todos esos autores, o muchos de ellos, no tuvieron una época fácil. De acuerdo que nosotros estamos en una posmodernidad, en un mundo líquido, etcétera, etcétera. Pero ellos tampoco lo tuvieron del todo fácil en el siglo IX, siglo XI, etcétera. Entonces, siento con tal belleza y tal panorama luminoso que nos ha abierto, siento formular la pregunta de una manera un tanto negativa, pero es que no me viene de otra manera. Y la cosa sería, si se puede repetir un poco, ¿qué ocurre con las decepciones en la amistad? Porque también están ahí. Sí. Y las decepciones que realmente hay veces eso que nos crean unas suturas difíciles de volver a sanar todo ese queloide, ¿no?, que ha quedado en esas relaciones. Entonces, ¿cómo compaginar las decepciones con la amistad? Pues efectivamente, cuando uno es amigo de alguien y ama a alguien, se expone y se hace vulnerable. Esto es lo que le ha sucedido a Cristo, ¿no? Les dice a sus discípulos, vosotros sois mis amigos, y posiblemente Cristo humanamente salga decepcionado porque no es correspondido. No es correspondido, podríamos decir. Y por lo tanto, efectivamente, en nuestra vida hay, como decir, heridas que provienen de amistades no correspondidas, de afectos no correspondidos, y tenemos muchas personas heridas. Todos estamos heridos, ¿eh? Unos más y otros menos. Efectivamente, hoy nos encontramos con personas con profundísimas heridas, no con, por fin, algunos tenemos rasguños, otros pues unas ciertas cicatrices, pero hay personas que viven dramas y tragedias, ¿no? A este nivel, ¿no?, de no haber sido queridos por sus padres, por sus hermanos, tragedias, ¿no? Entonces, es necesario, o sea, creo que un elemento de las decepciones, de las frustraciones y de las heridas de la amistad es el perdón, que es un elemento decisivo para no perder la esperanza. Y el perdón es un don perfecto, y es superar la ofensa con un amor más grande. Por eso necesitamos mirar al crucificado, porque encontramos en él un principio de reciprocidad que siempre permanece. Es decir, cuando los demás me fallan, él no. Y es muy importante regenerar a las personas. La obra, digamos, sanadora y regeneradora que tiene que llevar a cabo la Iglesia forma parte de esa nueva cultura que es necesario generar.
Y evidentemente eso es así. Y tenemos que ayudarnos a reconocer las heridas y a curarlas. Para eso tenemos un médico con mayúscula, y un médico humilde, como dice San Agustín, que es el Verbo encarnado. Pero necesitamos mediaciones. O sea, Cristo cura a través de personas, a través de mediaciones, a través de, en fin, tantas personas que se dedican a acompañar y a ir poco a poco pues sanando esas heridas. Pero es así, o sea, tener amigos es arriesgarse a que en un momento dado nos traicionen, o nosotros les traicionemos a ellos. Y todos podemos hacer memoria de que nuestra vida no es un camino de, digamos, liso de amistades, sino que hemos fallado y a veces que no hemos estado a la altura, y eso pues ha provocado heridas en nosotros y también en nosotros. Y hay que saber acercar a Cristo para que nos sane. Y esa labor, ya digo, regeneradora de la Iglesia es decisiva hoy. Pero verdaderamente regeneradora, esa es la misericordia, ¿eh? El amor misericordioso no es simplemente el que acompaña, el que tolera, sino el que transforma, porque es capaz de transformar Cristo al corazón herido del hombre. Sí. Me pregunto rápidamente, y lo que es muy grande, es que me ha surgido una duda y no me quería ir sin que usted me diga. Es muy sencilla, a lo mejor es una tontería. Yo entiendo muy bien la amistad personal, tú a tú. Entiendo que como si está Cristo por medio, bien por una parte o bien por otra. ¿No? Por ejemplo, yo tengo muchas amistades, pero no creo en Dios, pero yo trato de meter a Cristo, Cristo está conmigo, y entonces esas personas perciben algo, ¿no? Pero cuando no está Cristo en una amistad, mi pregunta es, ¿puede haber una amistad real en la que no esté presente Cristo? Sí. Precisamente por eso he hablado de Aristóteles y de Cicerón. Ninguno de los dos conocieron a Cristo y nos hablan de la amistad, y tenían amigos y valoraban la amistad y dicen cosas desde el punto de vista humano. Que diga Aristóteles que lo que podemos por los amigos lo podemos por nosotros mismos, el tal Aristóteles o sea, ha llegado podríamos decir, a hablar de la amistad de modo humano, de un modo, y por lo tanto es una experiencia humana. Y claro que podemos tener amigos humanos, porque somos hombres. Y en ese sentido, lo que ha hecho el cristianismo ha sido transformar la amistad antigua, la amistad humana, en una amistad muchísimo más fuerte y mucho más profunda, pero que no niega a la otra. De algún modo, la amistad humana es camino hacia la amistad verdadera, espiritual, fuerte, que es la amistad cristiana. Pero por supuesto que podemos tener amigos humanamente hablando. Bueno, pues yo creo que podemos dar un aplauso a Juan de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias y nada, vamos a tirar al